predicación, ministración, adoración y alabanza, evangelismo, ministerio juvenil, ministerio sembrando una semilla, ministerio Pan del Cielo, comedor, escuela de formación discipulado, ministerio hospital, ministerio de formación, Iglesia Evangélica de Venezuela, Casa del Espíritu Santo, calle 37 entre Avenida 20 y Carrera 21. Apóstol Joel Fraile Milla. Teléfono de contacto 0414-501-4415. Tienen un llamado de Dios. Si usted tiene un llamado de Dios, mantenga su mano en alto. Amén. Diga conmigo, tengo un llamado de Dios. Dígalo otra vez, tengo un llamado de Dios. Diga conmigo, en esta mañana entiendo tu palabra para que el enemigo no se la robe. Hoy declaro que el afán y las riquezas no ahogarán la palabra, sino que daré fruto al 100, al 60 y al 30% en mí y en mi familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que todos tenemos un llamado de Dios. El primer llamado es cuando Dios me llama a recibirle en mi corazón. Ese es uno de los primeros llamados. La Biblia dice, yo toco tu puerta, toco tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero ahora, ¿qué ocurre? No solamente Dios te ha llamado para que seas hijo de Dios. Él te ha llamado para que le sirvas a Él. Amén. Dios me ha llamado para servirle. Pero ¿qué sucede? Cuando yo vengo a Cristo, vengo con muchas cosas. Por lo menos con ira, con rabia, con rencor, con odio, con actitudes que muchas veces no son buenas. Pero sabes, Dios no ve tu actitud en ese momento. Dios ve tu futuro. Amén. ¿Sabe que hubo un hombre en la Biblia que Dios le cambió el nombre? Hubieron muchas personas que Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Pero específicamente quiero hablarte esta mañana de un hombre que Dios le cambió el nombre y le puso Roca. ¿Quién me puede decir quién es esa persona? Amén. Quiero que ponga atención a la palabra, por favor, en esta mañana. ¿Verdad? Hay un hombre que Dios le cambió el nombre y le puso Roca. ¿Quién es ese hombre? Pedro. Pero ¿cuál era el otro nombre de Pedro? Simón. Simón, ¿verdad? A Pedro le llevó mucho tiempo aprender a vivir de acuerdo a su nombre. Cuando Dios llama a los discípulos, Él no vio en ese momento lo que ellos eran. Él vio lo que iban a hacer. Cuando Dios te llamó en el alcohol, en la droga, en la hechicería, en la brujería, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el pecado. Y Dios te dijo, ven, yo te llamo. Sí, Dios, pero es que yo no sirvo, yo soy muy malo. Yo te llamo, dame tu vida que no sirve y yo te entrego la mía que sí sirve. Amén. Cuando yo acepto ese llamado, mi vida entra en un proceso de cambios. Amén. Por eso no se preocupe si aún hay cosas en usted que no ha cambiado. Mientras que usted se mantenga fiel al llamado, Dios lo va a cambiar. La buena obra que Él empezó en nosotros, la va a terminar. Es decir, cuando tú viniste a Cristo, Él ha prometido cambiarte. ¿Sabes? Pedro tenía ante otro nombre. Y en ese nombre Dios lo llama a seguirlo. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo 4:18. Mateo capítulo 4,
versículo 18. Amén. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Si nos damos cuenta un poquito atrás, nos damos cuenta que Dios llama inmediatamente a Simón y le cambia el nombre y le dice Simón llamado Pedro. Ahora, ¿qué significa la palabra Simón? La palabra Simón significa una vara movida por el viento. Así que Simón se paraba aquí y si le iba bien hoy y cobraba, andaba contento. ¿Cómo está, hermano? Pastor bendecido. Y eso es que cobré ayer. Ese era Simón. Pero cuando le venía un problema, ¿cómo está Simón? Mal, pastor. Yo no sé dónde está Dios en este momento. Si usted supiera lo que me está pasando, es que yo no puedo con esta situación. ¿Y qué le está pasando, pastor? Es que no consigo harina. Yo no sé, entonces lo va a llevar el diablo. Yo no sé qué hacer. Ese otro día consiguió harina. ¿Y cómo está, hermano? Pastor bendecido, si usted supiera, Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Dios sí es bueno conmigo. Mucha gente que es así, hoy está contento por una situación de bendición, pero mañana cuando viene el conflicto, está triste, agobiado y agotado. Pero sabes, hoy Dios quita ese nombre de Simón de ti y te llama Pedro. Hoy Dios quita esa vara movida por el viento y los problemas y te llama Pedro, porque en ti hay fortaleza. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios nos ha llamado porque sabe que en nosotros hay la habilidad y la capacidad para crecer en Cristo. Hermano, que las situaciones que esté viviendo no lo muevan de su propósito, no lo muevan de su llamado. Dios te ha llamado para cosas grandes. Dios te ha llamado para predicar la palabra. Dios te ha llamado para ser más que vencedor. Pero recuerda que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Cristo venció el mundo. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Así que ya, diga conmigo, ya no soy más Simón. Soy Pedro ahora. Amén. No se puede dejar de notar a Pedro en los evangelios que se le ve como una persona de buen corazón, pero era un hombre rústico. Siempre queriendo el primer lugar, pero oscilaba como un péndulo. Pedro era una persona estable cuando estaba bien, pero cuando había situaciones difíciles era inestable. Ese era Pedro, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué ocurre? Dios le cambia su nombre y le pone Pedro para decirle e indicarle que lo que él estaba viviendo, Dios podía cambiar esa situación. Cuando Dios vio a Simón, vio a Pedro, vio a un hombre que en Hechos y con su primer mensaje iba a alcanzar 3,000 personas para Cristo. Luego, más adelante, se levanta un Pedro que con una predicación alcanza 5,000 personas para Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo ve a Simón, inmediatamente le cambia su nombre. Porque Jesús sabía que Pedro era impulsivo y posesivo. ¿Verdad? Todos conocemos cómo era Pedro. Pedro era un bendecido. Pedro era peleón. ¿Dónde están los hermanos peleones? Bueno, ya no hay, aquí no hay hermanos peleones. ¿Verdad? Pedro era aquella persona que era impulsivo. Se dejaba mover por rabia, por actitudes, por situaciones. Pedro era una persona que algunas veces no sabía cómo responder frente a una situación. Inmediatamente a Pedro le salía ese carácter agresivo e insultaba, maltrataba y dañaba con sus palabras. Pero sabes, Jesús vio en él un hombre que podía ser usado en las manos de Dios.
Y quizás hoy tú eres una persona impulsiva, agresivo, eres una persona que no te gusta que te manden, que eres una persona que hay que hacer las cosas como tú dices, que eres una persona que aquí yo soy el que mando, si no se hacen las cosas como soy, nada ocurre. Quiero decirte que eres una persona llamada para Dios formar en ti un futuro Pedro, una futura roca. Sabes, en Cristo nada se pierde, en Cristo siempre se gana. Amén. Sabes, en Cristo nunca es demasiado tarde para no poder cambiar y ser diferente. Cristo esta mañana quiere hacer algo contigo. Quizás tú dices, pastor, yo estoy en las drogas, estoy en el alcohol, estoy en el pecado, no puedo dejar de hacerlo. Pero hoy hay esperanza para ti. Si tú le entregas tu vida a Cristo esta mañana, Él va a hacer de ti una roca. Él va a hacer de ti una nueva persona. Porque en Cristo las cosas viejas pasaron, en Él todas son hechas nuevas. Hoy es la mañana para un cambio. Hoy es la mañana para una transformación. En Mateo, Marco, Lucas y Juan, Pedro se muestra como tosco y en agresivo. Pero en Primera de Pedro 5:6 vemos a un Pedro muy diferente. ¿Sabe que Jesús duró 3 años discipulando a los discípulos? Para Jesús no fue fácil hacer este trabajo. A Jesús lo seguían muchas personas. ¿Sabe que Jesús le daba de comer a las personas? Nosotros tenemos un comedor y se están dando de comer a más de 100 personas entre sábado y domingo. Y muchas de esas personas vienen y comen. Así pasaba con Jesús. La Biblia dice que Jesús le daba de comer a las personas. Muchos le seguían por la comida. Pero ¿sabe? Solamente 12 le seguían porque veían en Cristo palabras de vida eterna. Jesús un día se para y empieza a hablar fuerte a la multitud. Y empezaron los discípulos y la gente a dejar de seguirlos, porque fue duro con ellos. Y en eso Pedro se levanta también. Y Jesús le dice, bueno Pedro, si no te gustó, también puedes irte con ellos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iré si tú tienes palabra de vida eterna? Pedro era un hombre impulsivo, posesivo, agresivo, pero sabía en quién había creído. Hay gente hoy en la iglesia que aún piensa que Cristo no puede hacer algo con sus vidas. Hay personas aún viniendo a la iglesia que no han dejado de beber, de fumar, de fornicar y de adulterar. Porque no han entendido que en Cristo hay nueva vida. Que en Cristo ya no debo pecar más. Que en Él soy una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y en Él todas son hechas nuevas. Una cosa es el pecado y otra cosa es que pueda cometer un error como persona. Pero a pesar de todas las cosas, Dios es fiel cuando te hace un llamado. Y estoy seguro que en esta mañana hay gente aquí que tiene un llamado grande de Dios, pero lo ha encabetado porque en algún momento salió una actitud impulsiva, salió una actitud agresiva. Pero quiero decirte que pronto las cosas van a cambiar. Primera de Pedro 5:6, podemos ver un Pedro muy diferente. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vemos a un Pedro que no quería sujetarse. Hermano, hay gente en la iglesia que no le gusta sujetarse. No le gusta obedecer, no le gusta ser fiel. Pedro era esa persona. Pero cuando Dios se le revela a Pedro, y Pedro es tratado por el Señor, hermano, hay muchos cristianos que van a tener que meterlos en el horno y van a salir quemaditos, porque necesitan una sacudida de Dios. Amén. Necesitan un mover de Dios. Y cuando Dios tiene un llamado contigo, Él te va a acorralar.
Alguien dijo, la vida cristiana es como la mafia. ¿Cómo es eso? Que el que se mete no se puede salir. ¿Sabe? Cuando tú vienes a Cristo, tú tratas de dejar de servir a Dios. Tú algunas veces dices, no, hoy no me voy a congregar, hoy no voy a orar. Pero alguien parece que te metiera corriente a las 3 de la mañana y tienes que pararte a orar. Tienes que venir a la iglesia. Y pueden venir procesos y tú dices, esta semana, Señor, fue muy fuerte, voy a descansar. Y ese domingo te dice, está bien, no importa, no vayas hoy, pero el próximo domingo sí vas. ¿Y cómo hace? Viene y te mete la candela y te mete en el horno. Porque Dios, si te ha llamado, no te va a dejar como eres. La buena obra que Él empezó en ti, la va a terminar. Amén. ¿Sabes, iglesia? Cuando Pedro se sentó a escribir las epístolas de Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Tercera de Pedro, era un hombre muy cambiado. Y se puede detectar su cambio en sus palabras. ¿Sabe que muchas veces nuestras palabras no van acorde con nuestras acciones? Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Pero cuando Pedro tuvo ese encuentro con Cristo resucitado, recuerden que Pedro conoció a Cristo en carne. Luego cuando Cristo muere y resucita, es que Cristo se revela como un Cristo crucificado. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pedro tuvo que entender que la muerte de Cristo fue de bendición y su resurrección, porque si no ellos no iban a entender el llamado de Cristo. ¿Verdad? Podemos ver en estas epístolas que Pedro usa la palabra humillarse y someterse. ¿A cuánto le gustan humillarse? No, pastor, es que a mí me enseñaron que el que me las hace me las paga. Y dígame cuando se me revuelven los apellidos. Yo soy González Pérez. El que me encuentre me las paga. Ay, pero también soy muy buena gente. Yo soy como un pan. Buena gente. Hermano, Dios no quiere buena gente. Dios quiere gente cambiada por Cristo. La buena gente no permanece, el que permanece es Cristo. Amén. Cuando él entiende esto, es exaltado por Dios. ¿Sabe? Cuando tú entiendes que en la vida cristiana lo mejor es humillarse y obedecer y someterse, Cristo empieza a exaltarte. Amén. Y se puede notar que está obedeciendo al último mandamiento que le diera Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Quiénes tienen un llamado de pastores? Nadie, ¿verdad? No, pastor, que yo soy pastor, eso es muy duro. ¿Usted sabe lo que es? Yo, pastor. No, yo no quería ser pastor. Yo quería ser, era un empresario multimillonario. Yo me imaginaba volando en aviones, jet privado, todos los días haciendo negocios, con un maletín, forrado en oro, viajando a diferentes países. Eso era mi sueño. El empresario Joel Milla multimillonario. Pero un día Dios me dice, no, tú no vas a hacer nada de eso, tú eres pastor. ¿Qué? No. Dios, tú te equivocaste, busca otro. Ah, bueno, está bien. Me dejó un año sin hacer nada. Vaya, camine. Y yo muy sabroso, mira, haciendo dinero. Y un día Dios me llama y me dice, ¿eres pastor? No. Sí, eres pastor. No. Hasta que un día me hastié y le dije, bueno, Dios, está bien, voy a ser pastor, pero me vas a prosperar. Yo no quiero ser un pastor chimbo, pasando hambre. No, yo quiero ser un pastor cool. Dios me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Está bien, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto. Sírveme y yo te voy a bendecir. Está bien, Señor. Al menos tenía nada. Me dejaron pelado como una rama. Yo tenía mis tiendas de ropa, andaba bien vestido, tenía 5 pares de zapatos, ropa. Hermano, y me llegué a quedar con uno solo y roto, con un hueco. Y hasta sin pasaje para ir a la iglesia. Y yo miraba al cielo y decía, bueno, pero este pastor sí,
¿Dónde está lo que había hablado con el Señor? ¿Sabes? Porque el llamado de Dios no es como yo creo, es como Dios lo tiene establecido. Y cuando Dios llama a Pedro, le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos quieren ser pastor? Nadie. Bueno, ¿cuántos quieren ser profetas? Apóstol. Bueno, ¿cuántos quieren ser millonarios? Diga entonces amén, aunque sea para que traiga los diezmos buenos a la iglesia y comprar esto, ¿verdad? Jesús ve a Pedro en Juan 21, 17. Vaya conmigo por favor al libro de Juan 21, 17. Y sabe, le voy a decir algo poderoso esta mañana. Usted es un pastor aunque usted quiera o no quiera. Porque el hecho de que usted esté aconsejando a sus hijos y a su esposa, ya usted es un pastor. El hecho de que usted esté arreando a su familia a la iglesia es un pastor. Así como están los pastores, ve que sea un ministerio en usted. Lo que pasa es que pensamos que ser pastor está aquí en una iglesia. No, pastor es aquel que guía ovejas. Y su familia, aquellos vecinos que usted trae, ellos son sus ovejas. Apacienta las ovejas. Miren lo que le dice Jesús a Pedro en Juan 21, 17. En Juan 21, 17, ya Jesucristo había muerto y había resucitado, ¿verdad? Y los discípulos ni nadie sabía dónde estaba Cristo. Pero en Juan 21, 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿A quién le estaba hablando? A la vara movida por el viento. ¿Por qué? Porque Simón estaba triste por la muerte de Cristo, pero Pedro se había entendido que era necesario que Cristo muriera y resucitara. Amén. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuánto amas a Cristo? Jesús te dice, apacienta mis ovejas. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde están los vecinos? ¿Sabes? El tosco Pedro se convirtió en un tierno pastor. Y te digo esta mañana, ese hombre duro, agresivo, hoy se convierte en un tierno pastor. Y Dios te dice, apacienta mis ovejas. Hermano, empieza a hacer el trabajo de pastor. Empieza a traer gente, empieza a orar por las personas. Amén. Dios está llamando pastores tiernos para apacentar la grey en este tiempo. Hay muchos pastores maltratando. Dios quiere pastores que apacienten las ovejas, que guíen las ovejas, que alimenten las ovejas. En Juan 18, 10. Juan 18, 10 nos habla de un hombre que fue capaz de sacar una espada para matar a un soldado romano. Juan 18, 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mira este Pedro era impulsivo. Sacó la espada y ese le dio fue en la cabeza. Lo iba a matar, pero ahora le cortó la oreja. Ahora, ¿cómo Dios se le ocurre entregarle un ministerio pastoral a una persona que está matando gente? Que usted llegue como el pastor ora por un enfermo, no, usted se va a morir porque usted es un loco.
Eso es por el pecado, hijo del diablo. El pobre hermano no sabe si orar, si arrepentirse o irse para el infierno. Imagínese este pastor tumbándole la oreja a las ovejas. Y Jesús dijo, mira Pedrito, ¿qué voy a hacer contigo, Pedrito? Ven para lavarte los pies. No, a mí nadie me lava los pies. Bueno, Pedro, si no te lavo los pies no entras al cielo. Báñame completo, Señor. Ese era Pedro. ¿Usted es así? Bueno, si es así, un futuro tierno pastor. Y si es menor que Pedro, le va a ir mucho mejor. Pero ahora, en primera de Pedro 2:13, dice algo muy interesante. Pedro entendió la sumisión. ¿Cuántos se someten, cuántos se sujetan a las autoridades? Dice primera de Pedro 2:13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El hombre que una vez cortó una oreja de una autoridad, ahora aconseja a sujetarnos a toda autoridad. ¿Dónde están los que les gusta sujetarse? Levante la mano. Bueno, muy poco lo que le gusta sujetarse. Lo que no hace, lo sujetaron la mano, no le gusta sujetarse. Ya se van a sujetar, ¿verdad? Pedro, luego de que no quiere sujetarse, enseña la sujeción. Así que no hay problema en esta mañana si usted es un Pedrito o un Simón. Un Simón. Dios le va a enseñar y va a enseñar. Amén. Pedro también era una persona que cuestionaba todo lo que Jesús predicaba. ¿A cuánto hacen eso? A mí me parece que lo que el pastor dijo a mí no me pareció mucho. Yo creo que le faltó meterle esto. Yo creo que a mí me pareció que el pastor todavía le falta más madurar para que me enseñe mejor a mí. Pero usted viene a escuchar la palabra. Pedro también era así. Pedro cuestionaba todo lo que Jesucristo enseñaba. Así que si usted lo cuestiona, no se preocupe por mí. Yo no dejo de dormir por eso. Yo duermo todas las noches bien, ¿verdad? En Marcos 8, del 31 al 33, vemos un Pedro tratando de convencer a Cristo a que no cumpliera el propósito. Marcos 8, del 31 al 33, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Verdad? Pero en el versículo 32 dice, de Marcos 8:32, esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, decirle, Señor, ven acá, ¿cómo tú vas a dejar que te maten? No, tú no puedes hacer eso. Sabes, Pedro, aún en su visión de Simón, pensaba que Cristo era el Mesías, el Rey, él lo creía. Pero también él pensaba que Cristo era un Mesías que venía a tumbarle el puesto al César. Al César. Cuando Cristo se presenta como el Rey de los judíos, inmediatamente los judíos captaron la idea de que él venía a tomar a Roma para gobernarla como rey. Y eso dice, no, es que yo no vine a quitarle el puesto a César. Esa no es mi función como rey. Mi función es traer libertad a los cautivos, a liberar, a sanar a los quebrantados de corazón. Yo no vine a un gobierno físico,
Yo vine a establecer un gobierno espiritual. Cristo, cuando viene a la tierra, no viene a establecer un reino físico, viene a establecer un reino espiritual. Por eso es que Jesucristo tiene una gran batalla en Getsemaní, porque Él peleaba con sus fuerzas. La presión que había en Él era tan fuerte, porque Él sabía que en su cuerpo iba a caer el pecado de toda la humanidad. Porque Jesús nunca vino a condenarte, Él vino a dar su vida por nosotros. La vida de Cristo en mí es la que me hace la diferencia. No son tus obras, no es lo bueno que eres, no es lo que ora, no es lo que lees la palabra. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. No hay otro camino al cielo. El único camino se llama Jesucristo. No hay otra puerta, la única puerta es Jesucristo. En otro nombre no hay salvación, solo en Cristo hay salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es la iglesia que Dios quiere, que no te avergüences, que le digas al amigo, no voy a tomarme esa cerveza. Que la muchacha le diga a su amiga, no voy a esperar ser virgen hasta el matrimonio. No me avergüenzo del Evangelio. Hay gente violando sus principios para quedar bien con sus amigos. Pero la Biblia dice que si aquí lo niegas, Él te negará un día delante del Padre que está en los cielos. Si soy cristiano, mi vida cristiana va acorde con mis acciones. Y en cualquier lugar y en cualquier situación donde pueda estar, Él es mi Señor y mi Dios. Y no negociaré ningún principio para quedar bien con los demás. En Cristo soy una nueva creación. Amén. Pero miren lo que le dice Jesús a Pedro ahí en Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Imagínense esto, que usted diga, pastor, ven acá, le voy a decir algo. Yo le digo, mire, quítese de mí, Satanás. Usted no vuelve más, ¿verdad? Yo para esa iglesia no vuelvo más, Señor. El pastor me llamó Satanás. Mire, a Pedro Jesucristo lo llamó Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En ese momento Pedro se dejó usar por Satanás. Y quiero decirte algo en esta mañana. Hay cristianos que se están dejando usar por el diablo. ¿Aló? Diga, ay, me dolió. Cuando le permites al hijo ver lo que quiere en el internet. Cuando le permites al hijo meter cualquier vagabundería en su casa, te estás dejando usar por el diablo. Y Cristo te dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo para la obra. Amén. Y sabe, iglesia, ese fue el Pedro, pero si tú estás en esa situación hoy, quiero decirte que es el tiempo de salir de eso. Es el tiempo de poner lineamientos claros para lo que Dios quiere hacer con tu vida y tu corazón. Amén. Podemos ver a un Pedro que era débil en su carácter. Podemos ver a un Pedro que era débil en su identidad como cristiano. Pero también podemos ver a un Pedro que entendió que lo mejor es humillarse y someterse bajo la mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Y hay mucha gente que está esperando y se quiere adelantar a las cosas. Quiero decirte hoy, espera el tiempo de Dios, porque cuando Dios te exalte, Él lo va a hacer de una manera impresionante. Nunca esperes que el hombre lo haga. No esperes honra del hombre, porque el hombre falla. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Y hay gente confiando mucho en uno como pastor, confiando en el evangélico. Hermano, no ponga su confianza en el hombre, no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en Cristo. Él sí permanece para siempre, Él sí es perfecto, Él no te va a abandonar, Él no te la va a jugar, Él lo va a hacer bien por ti. El hombre puede fallarte. Y sabes, cuando tú pones tu confianza en el hombre y el hombre te falla, entonces quieres alejarte de Dios. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias. Cuando el pastor falló en algo, piensas que el pastor es perfecto. Hermano, yo no soy perfecto, ni me las sé todas. Yo fallo como persona. Tengo una familia que atender, tengo negocios que atender, tengo un ministerio que atender. Y hay momentos en que quizás no puede estar siempre para ti. ¿Sabes que siempre va a estar para ti? El Espíritu Santo de Dios. En cualquier momento que tú le llames, Él va a estar contigo. Yo no puedo estar en todo lugar contigo, pero Dios sí va a estar siempre contigo. Así que pon tu mirada en el Señor. Si pones la mirada en el hombre, eres capaz hasta de dejar de venir a la iglesia, porque se falló. Pero hoy te digo, la esperanza, tu vida eterna, no depende de un hombre, depende de Dios. Él es tu Salvador. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. ¿Sabes? Pedro cuestionaba muchas veces a Jesús. Y por eso muchas veces Jesús era fuerte con él, porque necesitaba que Cristo, que Pedro fuera formado en su carácter. Iglesia, Dios tiene que procesarte. Dios tiene que tratar con tu carácter. Dios tiene que tratar con tu agresividad. Dios tiene que tratar contigo y hacer de ti un hombre moldeable y una mujer moldeable. Por eso es que vienen pruebas a tu vida. Por eso es que vienen cosas a tu vida. Pero Dios está contigo. Amén. Luego más adelante en Primera de Pedro capítulo 2, vemos a un Pedro que entendió que la muerte de Cristo fue lo mejor que Cristo pudo hacer. Antes no entendía por qué Cristo iba a morir y trató de que Cristo no muriera. Pero luego Pedro entiende que si Cristo no muere, no hay salvación ni vida eterna. Luego él reconoce que falló el momento de tratar de convencer a Cristo de que no muriera. Luego entiende que era necesario su muerte. Primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 24. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El versículo 22 de Primera de Pedro 2 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el 23 dice, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amén. ¿Sabes, iglesia? Hay una palabra sobre nuestras vidas, de un llamado y de una bendición. ¿Sabe? Hace dos días atrás me empezó a dar una gripe fuerte. Y ayer en la mañana me costó pararme, me levanté un poco tarde porque tenía que llevar al pastor Jairo Aguadulce
Luego me regresé y esta madrugada me desperté con una fiebre muy fuerte y temblaba. Y yo dije, no, hasta aquí, hoy termina esto. Me paré y me puse de rodilla. Y yo temblaba y me puse la mano aquí, mire. Y empecé a reprender toda enfermedad, toda fiebre. Y mire, hermano, amanecí sano. Sano para la gloria del Señor. Tengo esa autoridad en Cristo. Amén. Antes de ir a un médico, ore. Antes de buscar otra solución, ore. Dios nos ha llamado para estar sanos, para cumplir el propósito de gloria. Amén. ¿Sabes? Pedro se ganó por fin el sobrenombre que Jesús le diera muchos años atrás: la roca. La roca. En realidad la palabra Pedro significa pequeña roca o roquita, porque la roca es Cristo. Pedro significa pequeña piedra o pequeña roca. Mateo 16, 18. Cuando Pedro logró entender su llamado, Jesús le da una palabra profética, a pesar de que todavía Pedro se movía en su primer nombre como Simón. Por eso es que hay personas en la iglesia que Dios le ha dicho: tú vas a ser un pastor, y es tremendo loco. Ese pastor, a mí, mire, a mí no creían que yo era pastor. Ese pastor, no, ¿qué pastor va a ser ese? Así le decían a Pedro: tú, Pedro, nunca. Pero Jesús sí creyó en él. Y Jesús cree en ti esta mañana. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te digo que tú eres una pequeña piedra, y sobre mí, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Iglesia, tenemos una autoridad en Cristo. En el nombre de Jesucristo los demonios se van. Eres libre en el nombre de Jesús. No importa lo que puedas estar viviendo hoy. No importa lo que puedas estar pasando. No importa que el diablo esté en tu casa. Hoy es el día para decirle: Satanás, te vas de tu casa, de mi casa. Te vas de mi vida. Te vas de mi finanza. Te vas de mis propiedades. Porque Cristo me ha llamado y me ha dicho que el infierno no prevalecerá contra mí. Amén. Iglesia, es tiempo de tomar la autoridad que Dios te ha dado. Es tiempo de poner las I en las casas como van. Aquí se hace lo que hay que hacer. Yo soy mayor de edad. Podrá ser mayor de edad, pero está viviendo bajo mi casa. Aló. Yo tengo 18 años, yo tengo pelos en el pecho. Te los arrancamos, pero aquí hace lo que yo digo. Sí, porque es una mala enseñanza. El muchacho espera 18 años para hacer lo que quiere. No, en mi casa no. Aló, ¿dónde están los padres? Ay, pastor, un muchacho de 10 años domina al papá. ¿Qué es eso? Un niño de 5 años haciendo lo que el niño quiere. Póngale carácter a ese muchacho, ¿vale? Si usted no le pone carácter al hijo, no le va a poner carácter al diablo. Porque el diablo viene con todo. Pero en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermano. Ponga autoridad en su casa. El que no gobierne su casa no puede gobernar la iglesia. Aló.
Yo tengo un ministerio a las naciones. ¿Y cómo está su familia? No, mi hijo es un loco por allá y la esposa no se sujeta, nadie se sujeta. Pobre loco. Y así quiere ir a las naciones. Así quiere predicar en la iglesia. Cuando no gobierna bien su casa. El que no gobierne su casa bien no va a gobernar la iglesia. Es decir, como yo le predico a usted algo que yo no estoy viviendo. ¿Aló? Tenemos que predicar lo que vivimos. Amén. Y vivir conforme a la palabra. Una cosa es pecar y otra cosa es cometer un error. Podemos cometer errores, pero nunca vaya al pecado, iglesia. Guárdese del pecado. No caiga en pecado. Aléjese del pecado. Notamos que Pedro aprendió por medio de sus propias y duras experiencias. ¿Sabe, iglesia? Cada persona tiene que ser procesada en la iglesia. Cada persona tiene que vivir su proceso en la iglesia. Sus procesos, sus pruebas, sus dificultades. Cada persona va a pasar por un proceso familiar e individual. Porque usted necesita ser procesado por Dios. Porque si Dios lo llamó al proceso, Él lo va a sacar del proceso. Pero es su proceso. Pedro, para entender todas estas cosas, tuvo que ser procesado y tuvo que ser llamado Satanás. Así sería de fuerte este bendecido. Menos mal que usted nadie le va a llamar así. ¿Verdad? Pedro se le llegó a conocer como el apóstol de la esperanza. Dios no se resigna a abandonar a las personas, aun cuando nos enfrentemos con el sufrimiento y la muerte. La tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz romana, porque se le consideró indigno de morir cabeza al cielo como Jesús. Pedro murió creyendo su promesa de un final feliz. Y con esto termino. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué te afirma y te establece? Las pruebas. Ahí vamos a ver si usted es un cristiano verdadero. Si usted es un cristiano aguao. El cristiano verdadero pasa la prueba. Está en prueba, gozado profundamente. ¿Cómo está, hermano? Contento, pastor. ¿Por qué estoy en prueba? Usted está loco. ¿Verdad que es ilógico? Pero la Biblia dice que cuando hay diversas pruebas, no una, varias. ¿Cuántos quieren ser establecidos, afirmados y poderosos en Cristo? Pase la prueba. ¿Quiere prueba? Usted ya declaró que quería estar firme y estable. Es decir, que la prueba le va a venir. Pero si usted es un cristiano verdadero, usted va a salir más fuerte, más poderoso, más ungido después de esa prueba. Así que si esta semana viene la prueba, gracias Señor porque estoy en prueba, eso me indica que voy a salir firme, estable y fortalecido en tu palabra, porque aquel que me llamó me sostiene y me mantiene firme para el propósito. Predicación, ministración, adoración y alabanza, evangelismo, ministerio juvenil, ministerio sembrando una semilla, ministerio Pan del Cielo, comedor, escuela de formación discipulado,
Ministerio Hospital. Ministerio de Formación. Iglesia Evangélica de Venezuela. Casa del Espíritu Santo, calle 37 entre Avenida 20 y Carrera 21. Apóstol Joel Fraile Milla. Teléfono de contacto 0414 501 4415.